Les mando un cordial saludo, mi nombre es Kelly Villegas, yo le vengo a exponer sobre el uso de los materiales conductores y semiconductores en los circuitos integrados. ¿Qué son los materiales conductores? Los materiales conductores son aquellos que, en mayor o menor medida, son capaces de conducir electricidad. Este tipo de materiales permiten el desplazamiento libre y fluido de electrones de un punto a otro si se conectan a un punto de tensión. Los mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro, la plata y el aluminio y sus aleaciones. Aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad, como el grafito o las disoluciones y soluciones salinas, por ejemplo, el agua del mar. Los materiales conductores incluyen metales, electrolitos, superconductores, semiconductores, plasmas y algunos conductores no metálicos como grafito y polímeros conductores. ¿Qué son los materiales semiconductores? Los materiales semiconductores son todos aquellos que permiten o impiden el paso de la corriente eléctrica en función de factores como la temperatura ambiente o el campo magnético al que está sometido. Los materiales semiconductores más comunes son el silicio y el germanio. Ambos son elementos químicos del grupo 14 de la tabla periódica y se caracterizan por tener 4 electrones de valencia. Un semiconductor es un elemento que se comporta o bien como un conductor o bien como un aislante, dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentra. Las computadoras personales, los teléfonos inteligentes, los automóviles, los servidores de centros de datos y las consolas de juegos de hoy en día dependen de los semiconductores tanto para las operaciones centrales como para las capacidades avanzadas. Hay un punto muy importante que abarca los semiconductores y es que ellos son la base de la tecnología moderna. Sin ellos no funcionarían los miles de millones de dispositivos conectados en el planeta. Así de importantes son. ¿Qué son los materiales aislantes? Los materiales aislantes de la electricidad son aquellos que tienen una gran resistencia al paso de la corriente eléctrica. Su finalidad es funcionar como mediadores entre los conductores eléctricos para evitar cortocircuitos y en ciertas ocasiones los materiales aislantes de la electricidad son aquellos que tienen una gran resistencia al paso de la corriente eléctrica. Su finalidad es funcionar como mediadores entre los conductores eléctricos para evitar cortocircuitos y en ciertas ocasiones resguardar a una persona de sufrir una descarga. ¿Qué son los circuitos integrados? Un circuito integrado, también conocido como chip o microchip, es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado plástico o de cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre el circuito integrado y un circuito impreso. Las aplicaciones de estos materiales. Las aplicaciones de los conductores es conducir la electricidad de un punto a otro, pasar electrones a través del conductor, los electrones fluyen debido a la diferencia de potencial. Crear campos electromagnéticos al constituir bobinas y electroimanes y modificar la tensión al constituir transformadores. ¿Qué aplicaciones tienen los materiales semiconductores? Los semiconductores se utilizan en casi todos los sectores de la electrónica. Electrónica de consumo, los teléfonos móviles, computadoras portátiles, consolas de juego, microondas y refrigeradores funcionan con el uso de componentes semiconductores, como chips integrados, diodos y transistores. Los circuitos integrados son dispositivos semiconductores que contienen varios
transistores, diodos y otros componentes en un solo paquete. Se utilizan en una variedad de aplicaciones como la electrónica de consumo, la automatización industrial y la tecnología militar. Los aislantes son útiles en la industria eléctrica para recubrir el cableado. Los hilos metálicos conductores se envuelven en material aislante para impedir que se toquen entre sí y alteren el circuito, y a la vez proteger a la gente del contacto directo con los cables eléctricos. Los materiales aislantes son todos aquellos capaces de inhibir el calor, la energía eléctrica, los ruidos y la humedad. Se caracterizan por su resistencia, la cual impide el paso de calor o electricidad, sonidos y humedad. ¿Cuáles son las aplicaciones de un circuito integrado? Los circuitos integrados en más aparatos de lo que creemos, electrodomésticos, lavadoras, frigoríficos, los circuitos, la cual impide el paso de calor o electricidad, sonidos y humedad. ¿Cuáles son las aplicaciones de un circuito integrado? Los circuitos integrados en más aparatos de lo que creemos, electrodomésticos, lavadoras, frigoríficos, los circuitos integrados están en más aparatos de lo que nosotros creemos. Lavadoras, frigoríficos, hornos programables, dispositivos para grabar o reproducir imágenes y sonidos, videocámaras, televisores, equipos de música, ordenadores, etc. Los circuitos integrados se utilizan en una amplia gama de productos, tanto artículos de uso diario como los relojes, los televisores, las lavadoras, los coches como productos más complejos, como las computadoras y los servicios y los servidores de informática. Eso ha sido. Hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias por su atención y por su tiempo dedicado a mi exposición. Muchas gracias. Hasta luego.